Saludos, soy Frailoca Argento. Ahora tengo filias curiosas, novena parte. En esta ocasión veremos varias filias muy relacionadas entre sí, y entrelazadas por una sola causa, y esa causa es el miedo. Sí, el miedo. El miedo es una sensación que es producido por algo desagradable, nacida por algún peligro. Pero por cada persona, saben que hay diferentes puntos de vista de lo que es peligroso, y de lo que no. El miedo también se lo llama fobia. El temor o desprecio a algo. Y se preguntarán qué tiene que ver el miedo con filias. Algunas personas se sienten atraídas por el miedo. Fobofilia. Atracción al miedo. O dicho de otra forma, filia de las fobias. Pero como ya saben, a diferentes personas, diferentes pensamientos y opiniones, por lo que a muchas personas diferentes cosas les podría parecer un peligro, o sea que no todos tienen los mismos miedos. A ver, veamos a qué me refiero. ¿Qué ven aquí? Un gatito pequeño, se ve adorable. ¿Qué peligro puede significar? No mucho, es casi inofensivo. Pero hay gente que les tiene un miedo irracional a los gatos. Hay lurofobia, fobia a los gatos. ¿Y qué hay de esto? Un sapo baboso. ¿Qué peligro puede significar? No lo sé, tal vez sea venenoso, o podrían morder. Bufonofobia, fobia a los sapos. ¿Y qué tal esto? Un insecto de 6 patas, puede volar, y trepar paredes. ¿Qué peligro puede significar? Tal vez pueda traer bacterias que pueden producir enfermedades. Entomofobia, fobia a los insectos. Sin embargo, si alguna de estas criaturas intentara atacarnos, le sería casi imposible hacernos algún daño, como para considerarse un peligro. Es por eso que al encontrarte con un gatito, un sapo, o un insecto, ellos tienen más miedo de nosotros que nosotros de ellos, porque no hay forma que ellos nos puedan ganar. Con esos ejemplos, independientemente que si algo es realmente peligroso o no, una fobia irracional no es un juego, hay gente que cosas así les causa un miedo paralizante. Pero esas y todas las fobias podrían resumirse en una sola. Miedo a lo desconocido. Podría ser que todas las fobias se resuman en ese simple miedo. Porque, ¿qué es el miedo sino la sensación que algo es peligroso? Y si algo es desconocido, ¿cómo puedes estar seguro que no te hará daño? Como el miedo a los gatos, sapos, e insectos. No te pueden hacer daño, pero algunas personas llegan a pensar que sí podrían hacerles daño. En la mente está la duda de lo desconocido. Que si le hará daño o no. Imaginen que están en su habitación, y apagan la luz de tal forma que se quedan a oscuras, tan oscuros que no puedan ver ni su propia nariz. ¿Tendrían miedo? Muchos seguramente dirían no, porque conocen bien su habitación, y están casi del todo seguros que al apagar la luz, todo en su habitación sigue igual como si estuviera con la luz encendida. Y dije, casi del todo seguro, porque hay una muy pequeña parte que no está seguro de eso. Porque el ser humano, en la completa oscuridad, no puede ver. Nuestros ojos funcionan cuando llega luz a ellos que se refleja de los demás objetos. Si no hay luz, ellos no pueden crear su propia luz para ver, y no tienen ningún tipo de visión nocturna ni térmica. Eso significa que en la oscuridad, no se está del todo seguro que hay. Esto que tiene que ver con el miedo a lo desconocido. Que el miedo nace de la ignorancia, del no saber qué puede pasar. Algo podría estar al otro lado de la oscuridad, y no darnos cuenta, y de ahí empieza el temor. Es más, podría resumirse todas las fobias, incluyendo la fobia a lo desconocido en otra. Tanatofobia, miedo a morir. Porque, ¿existe misterio más grande que hay después de la muerte? Nadie lo sabe, podría ser algo bueno, algo malo, es un misterio que nunca se podrá saber. Resumiendo eso, todas las fobias podrían resumirse en eso, por miedo a que algo nos mate. Le temo a un gato porque creo que podría matarme. Le temo a un sapo porque creo que podría matarme. Le temo a un insecto porque creo que podría matarme. ¿Qué hay del miedo a algo desconocido? Le temo a la oscuridad porque podría haber algo en ella que pueda matarme. ¿Existirían fobias si supiéramos que no puede matarnos? Los humanos tenemos miedos comunes de todos. Miedo a las alturas, porque el ser humano no puede volar. Y miedo al agua, porque el ser humano es un animal terrestre, en el agua no puede sobrevivir. Acrofobia, miedo a las alturas, y acuafobia, miedo al agua, son las fobias naturales de los seres humanos, por las limitaciones de nuestro propio cuerpo, de no poder volar, ni sobrevivir en el agua. Que uno viaje en avión, o viaje en barcos,
Se tire por una tirolesa, nade en una piscina, se suba a la montaña rusa, o se bañe, no significa que uno no tenga miedo a las alturas o al agua, esas son situaciones controladas, o sea miedos controlados, algunos son más extremos que otros. Como en un avión uno sabe que tiene paracaídas, y en un barco salvavidas. Probar el verdadero miedo, es estar en las mismas alturas, sin ningún arnés, ni nada que te frene en la caída en caso de caer, y estar en el medio de una enorme extensión de agua sin nada sobre lo que flotar ni en qué pisar. El ser humano para compensar sus limitaciones construyó máquinas y muchas cosas más para poder dominar sus miedos, eso es lo que se conoce como temor controlado. Confían tanto en las cosas que crearon para estar seguros, que pueden disfrutar de la sensación de peligro, pero sin ninguna de esas invenciones, los miedos naturales regresan. Aquí entramos a un nuevo campo, lo paranormal. Cosas que van más allá de las explicaciones científicas. Dentro del criterio de cada uno entra si cree en lo paranormal o no. Pero algo que sí es cierto es que hay fenómenos que no tienen explicaciones. Hablemos de la actividad paranormal más conocida en el mundo. Los fantasmas. Hay infinidad de reportes, avistamientos, escuchas, relacionadas a fantasmas o espíritus. No se sabe qué son los fantasmas, y probablemente nunca se sepa, porque es igual que el misterio de qué hay después de la muerte. Lo más difundido es que los fantasmas son almas de personas, que por diversas razones, no pudieron ir a la otra vida, o al otro mundo, y quedan aquí en nuestro mundo, para hacer algo. En teoría esos son los fantasmas. Los humanos somos agua, y funcionamos con electricidad. Al morir, el cuerpo, o sea el agua, se descompone y se transforma en otras cosas. ¿Y qué pasa con la electricidad? ¿También desaparece? ¿Sería posible que de alguna forma que aún desconocemos la electricidad en nuestro organismo perdure, y forme lo que nosotros conocemos como fantasmas? No lo sé, nadie sabe, son cosas que aún ignoramos y por mucho. Estos fantasmas, se manifiestan de muchas maneras, apariciones visibles, voces, mover cosas, bajar la temperatura, y por supuesto, hacernos sentir sensaciones extrañas. Los que tuvieron la oportunidad de ir a lugares con actividad paranormal, saben que cuando estás en presencia de fantasmas, o algunos otros entes similares, puedes sentir una sensación extraña que lo rodea, la sensación que lo miran, o que alguien está al lado de uno. Eso se debe a que, según se cree que los fantasmas son de energía eléctrica de algún tipo, lo captamos. Algo que llama la atención es que los animales tienen este sentido. Por ejemplo, los tiburones tienen un sexto sentido, que les permite detectar campos eléctricos de los seres que los rodean. Es como un tacto que no necesita tocar, es una detección a distancia. Otros animales también parecen tener este sentido, pero menos desarrollado, por ejemplo los perros. El que haya tenido la oportunidad de que su perro esté en presencia de un fantasma, podrán notar que el perro lo detecta. Un perro que ladra a la nada, puede ser un perro que ladra a un espíritu. Incluso se ha visto que los perros pueden sentir sismos porque detectan los campos electromagnéticos que estos producen, y viajan mucho más rápido que la vibración de las masas de tierra. Los humanos también parece que tenemos este sentido, pero muy poco desarrollado. Solo sentimos campos eléctricos cuando algo que los produce está muy cerca de nosotros. ¿Por qué el humano no tendrá este sentido? ¿Será que al abandonar el estado salvaje, y refugiarnos en fortalezas que nosotros construimos, vamos perdiendo el sentido que nos ayuda a estar alerta del peligro? Puede ser, no sé, pues ahora con todo lo que fabricamos, nosotros mismos no estamos pendientes del peligro, cosas materiales lo hacen. Pero volviendo al tema, el mayor temor que se siente por fantasmas, es lo desconocido, que si pueden hacernos daño o no. Imaginen darse la vuelta en este momento, y vieran un fantasma. Claro como el agua, se detendrían a pensar, si puede hacernos daño o es inofensivo. No, por instinto, solo saldremos corriendo, nuestro cerebro automáticamente para tratar de mantenernos con vida nos dice, sí, te hará daño, huye lo más rápido que puedas, luego del susto, el cerebro lo pensará más racionalmente. Es la sorpresa de lo que no nos esperábamos, y otra forma de activarlo, es con un screamer. Una cara fea que te sale de repente con un grito. Les mostraré uno. En 5, 4, 3, 2, 1. Algo así. Muchos de los que ven videos en YouTube, principalmente de temas de miedo alguna vez habrán sufrido un screamer, y los que no, algún día se toparán con uno.
Yo recuerdo el primer screamer que tuve, fue de un video titulado, Apariciones de fantasmas, del usuario, 14 Gerardo 15. Fue además de ser mi primer screamer, fue el que más me asustó, y he visto muchos otros, pero nunca encontré otro que me diera más miedo. En la descripción del video les dejo el enlace para que lo vean si quieren. Volviendo al tema, la sorpresa del momento, y el desconocer si algo es peligroso o no, son las más fuertes causas de miedo. Como los fantasmas, el desconocer de qué naturaleza puede ser, porque así como existen espíritus, pueden existir espíritus malignos. Pueden ser personas muertas que fueron malignas en vida, y al morir quedaron en nuestro mundo. Como se cree que los espíritus son electricidad, necesitan mucha energía para manifestarse, para hacer aparecer una pequeña esfera de luz, o hablar, necesitan grandes cantidades de energía, ni de hablar de mover objetos, o aparecer enteros, es lo que se cree. Pero hay veces que los espíritus, aparecen por ser invocados. Este instrumento se llama tablero Ouija, y se utiliza para comunicarse con espíritus. Pero, no les recomiendo para usarla nunca, porque se han reportado casos donde por usar este instrumento se invocaron espíritus malignos. Esta tabla funciona como portal, y si no se sabe usar como se debe, no se sabe a qué se puede traer desde ese portal. Yo no sé bien cómo usar una Ouija, y tampoco quiero saber, porque no quiero usar una de estas nunca. Pero algo que recuerden bien a la hora de usar esto, por diversión o cualquier razón, si llegasen a invocar cualquier ente maligno, entonces ahí pueden empezar a tener miedo, porque no tendrían muchas esperanzas enfrentándolo, no se puede luchar con garantías de vencer contra algo de esa naturaleza. Y ahora hablemos, fobofilia, ¿por qué a algunas personas les gusta tener miedo? Porque asustarte, libera adrenalina, lo que nos da energía inmediata y acelera el ritmo cardíaco, y despierta todos tus instintos de supervivencia, como huir, esconderse, proteger a seres queridos, y en menor cantidad, defenderte. Si algo de repente te asusta, si el cerebro procesa lo suficientemente rápido cuál es la amenaza, podría hacernos creer que podemos competir con él. Esto también con la adrenalina, podría erróneamente llevarnos a la situación de, yo puedo contra todo. Algunos disfrutan de esa sensación, de tener el corazón a 1000 por hora, y algunos estudios afirman que liberar adrenalina regularmente ayuda a mantenerte saludable. Pero el miedo puede llegar a un extremo. Por ejemplo, defecarse u orinarse del miedo, y eso no es por cobarde, es un mecanismo de supervivencia. El hombre primitivo, cuando se enfrentaba a un gran peligro, por el miedo se descargaba encima. Y el depredador al oler el horrible olor, no le gustaba o pensaba que estábamos podridos, y se alejaba. Ese mecanismo tenemos aún nosotros, pero nos sirve muy poco en este mundo moderno, donde ahora en vez de salvarte, hace que se te burlen. Y otra forma de tener miedo, es con historias de miedo. A lo largo de todo el mundo, y muchas plasmadas en el internet, hay relatos de historias paranormales que no tienen alguna explicación. Pero hay de dos tipos, las reales, y las inventadas. Es difícil saber cuál es real, a menos que tenga mucha evidencia, testigos confiables, y otras cosas que certifiquen que fue real. En cambio hay otras que son fáciles de saber que son falsas, por ejemplo los conocidos, creepypastas, historias de miedo inventadas por el público. En su mayoría, las historias se basan en algo típico, como una caricatura, un videojuego, que resulta en un episodio perdido, o el origen de algún juego, pero en sí, muestran que las historias se basan en que las cosas tienen un lado maligno que desconocíamos. Recuerdo que el primer creepypastas que vi fue, el suicidio de Calamardo. Y cuando lo vi yo también pensé que era real, porque hablaban muy bien la historia, describía cómo lo proyectaron por primera vez, y agregaron esta imagen de fotomontaje, pero con el tiempo luego me enteré que no era real, y que todo eso era solo para intentar darle realismo, pues la enorme mayoría de los creepypastas son falsas, escritas por gente común. Algunos creepypastas, en vez de ser el origen de algo, tienen sus propios personajes, y creo que entre los más populares están, Slenderman o el hombre delgado, y Jeff el asesino. Dos personajes que se han popularizado tanto que han sacado imágenes, cómic, videojuegos, y hasta ropa. Son historias falsas, pero de ahí nace el miedo, del no conocer. El pensar, Slenderman y Jeff no existe, son ficticios, nacieron de la imaginación de alguien, pero cuando uno ve la oscuridad, sin saber qué puede haber al otro lado, inevitablemente más allá de la razón lógica, uno piensa, Slenderman podría estar ahí, Jeff podría estar observándome. Todo miedo nacido solo del no saber.
Y para terminar con el tema, me gustaría plantar una duda, ¿se puede morir de miedo? O sea, de un susto, por el aumento del ritmo cardíaco, te puede fallar el corazón y morir, pero eso sería morir por un fallo cardíaco. Yo pregunto, ¿el miedo en sí, puede matarte? Las sensaciones de amenaza y prevención que inundan la mente, cuando el terror nos abruma, podría llegar a niveles tales que nuestro organismo, no pueda resistir tanto terror, y sucumba ante él. La ciencia médica intenta averiguar si el miedo puede matarte. Pero mientras el hombre tenga dudas, el hombre tendrá miedo. Hasta el día que el hombre siga teniendo algo que le sea desconocido, el hombre seguirá teniendo miedo. Pero claro, se pueden soportar los miedos, pero nunca eliminarlos. Como dice el dicho, el valor es solo estar muerto de miedo, pero seguir actuando con normalidad. Bien, este es el final de este video. Chao, nos vemos cuando me vean.